Bien, reciban mis cordiales saludos. Vamos a trabajar hoy día otro temita con respecto a lo que es aptitud verbal, ¿ya? En lo que es aptitud verbal, nosotros debemos tener en cuenta esto, ¿no? La sinonimia es la base para que yo pueda trabajar el tema que voy a tratar, ¿no? ¿Qué son los antónimos, ¿no? Los antónimos en sí indican también un estudio y pasos para poder llegar a mi respuesta correcta. O sea, no se trata simplemente de decir, bueno, acá hay una palabra, su significado, entonces aquí encuentro la palabrita opuesta, o parece que fuera la opuesta, entonces va a ser mi respuesta. No. ¿Por qué? Porque para marcar un antónimo también hay reglas, hay pasos para resolver ese tipo de ejercicios en cualquier tipo de examen. Mira, primero hay que ir a la etimología. La etimología como elemento clave de este tipo de ejercicio. Bueno, proviene de dos voces griegas, dice anti, que significa contrario u opuesto, y ónimo, que significa nombre. Entonces, etimológicamente, la palabra antónimo significa oposición de nombres. Oposición de nombres. Ahora, ¿qué diría la definición? O sea, la definición en sí de lo que es los sinónimos, mira, la definición nos dice lo siguiente. Son palabras que perteneciendo a una misma categoría gramatical, por eso está, digamos, resaltada categoría gramatical, y campo semántico expresan significados opuestos o contrarios. ¿Qué significa que la palabra presente la misma categoría gramatical? Recuerda, si es sustantivo, regla de dos sinónimos, por ejemplo. Si es sustantivo, mi opuesto en este caso va a ser mi sustantivo. ¿Ya? Si es un adjetivo, mi opuesto es otro adjetivo. Acá también puedo tener adverbios. Los adverbios, si es un adverbio la premisa, mi respuesta debe ser otro adverbio. Y el campo semántico, el tema común. En sí, campo semántico es el grado de relación que hay entre dos términos y el tema común. A mí me dicen campo semántico y yo digo tema común. ¿Cuál es el tema común entre dos términos? Expresan significados opuestos o contrarios. Muy bien. ¿Cómo resolver antónimos? O sea, ¿qué haces tú en un examen de cualquier tipo? ¿Qué haces tú para resolver, por ejemplo, antónimos? Me dirá, por ejemplo, profesor, lo que yo tengo que saber es mi significado. Teniendo mi significado, entonces ya puedo dar lo opuesto. Sí, es verdad, es verdad. El significado lo es todo. Si yo manejo el significado, voy a tratar de deducir, de analizar y finalmente llegar a mi opuesto. Es verdad. Pero también se tienen en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, el primer paso para resolver antónimos es el siguiente. Dos palabras serán antónimas siempre y cuando ambas pertenezcan a la misma categoría gramatical. Como te decía, las categorías gramaticales son estudiadas, bueno, son estudiadas por una ciencia llamada morfología. Entonces, dentro de la morfología se estudia las categorías gramaticales como el sustantivo, como el verbo, como el adjetivo, como el pronombre, como el artículo, la preposición, etcétera, ¿no? Esas son mis categorías gramaticales. Todas las palabras, las cuales están dentro de un contexto, pertenecen a una categoría gramatical. No nos olvidemos de ello, ¿ya? Entonces, el primer paso, dos palabras serán antónimas siempre y cuando ambas pertenezcan a la misma categoría gramatical. ¿Sí? A la misma categoría gramatical. Por ejemplo, mira acá, adiposo y la palabra escuálido. Adiposo y la palabra escuálido. Vamos a buscar su categoría gramatical. Recuerda que hay una categoría gramatical que califica al sustantivo, que modifica al sustantivo.
Claro, su función es modificar al sustantivo y en este caso calificar al sustantivo. También lo cuantifica. Ya ese es un estudio aparte de lo que sería la gramática. ¿Ya? Mira, son adjetivos. Yo puedo decir hombre adiposo y puedo decir hombre escuálido. Entonces, profesor, si son adjetivos, los dos son antónimos, ¿sí? Y son antónimos también por su oposición en significado. Porque adiposo como sinónimo tiene gordo y escuálido como sinónimo tiene flaco. Aquí hay antonimia. Pero lo que yo quiero que tú conozcas es que ambos términos son adjetivos. Esa es mi intención en mi primer paso. Todavía no nos vamos a ir al significado de manera, en este caso, rápida. ¿Ya? Ahora, mira, reír e hipar. Como categoría gramatical, ¿qué son reír e hipar? Son verbos como categoría gramatical. Profesor, interesante. ¿Son verbos? Claro que sí. Ahora, reír y par. Entonces tú ya deduces, ¿no? Profesor, y par, entonces va a ser sinónimo de llorar, por supuesto. Y par es llorar. Entonces, profesor, ahí lo correcto es que se diga que ambos son ¿qué? Ambos son verbos, ¿sí? Bueno, y la oposición también que está, ¿ya? Listo, la oposición que está. Listo. Como tú puedes ver, reír y par, verbos. Ahora, Lord y Filípica. Dice, categoría gramatical, sustantivos. Bueno, recordar que Lord es alabanza. Lord es alabanza. Filípica es ofensa, oprobio. Pero lo más importante, ambos que son sustantivos. Nunca y siempre. Nunca y siempre. ¿Sabes qué es siempre? Es un adverbio de tiempo. Y ambos tienen que coincidir. Adverbios. Profesor, nunca y siempre. Entonces, quiere decir que aquí debo tener muy bien presente que lo que importa es la categoría gramatical. Eso es lo más importante. Por ejemplo, no puedo decir que reír su antónimo sea llanto. No lo puedo decir. Profesor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque reír es un verbo, mientras que llanto es que habla, es un sustantivo. Llanto es un sustantivo. No puedo decir lord, que es alabanza, su antónimo sería insultar, porque ahí no están cumpliendo la regla de las categorías gramaticales. Ahora, seguimos. Segundo paso. Dos palabras serán consideradas antónimas si pertenecen al mismo campo semántico y además deben presentar significados opuestos. ¿Te acuerdas qué era el campo semántico? El campo semántico era el tema común. O sea, dos palabras van a ser opuestas siempre y cuando estas palabras presenten el mismo tema común. Aparte de la categoría gramatical también, lógico, ¿no? Ya estamos en el segundo paso. Y bueno, le agregamos algo. Y además deben presentar significados opuestos. Mira esto. Antónimos y su campo semántico. O no te olvides, su tema común. Significados opuestos es antónimos, tema común, campo semántico. Vamos con pareja de palabras. Mira, yo voy a colocar pareja de palabras y ahí al costado va a aparecer su campo semántico, ¿ya? Despejado, nebuloso. El día despejado, el día nebuloso. Profesor, ¿cuál es su tema común entre los dos? El estado del tiempo. Si hablamos de despejado y hablamos de nebuloso, dos términos que presentan significados opuestos. Porque despejado también puede ser claro, ¿sí? Y nebuloso viene a ser su entorno. Pero lo que me importa aquí es el estado de tiempo, que es su tema común entre estos dos términos. Idealismo y materialismo.
¿Son opuestos? Sí, son opuestos. ¿Por qué razón son opuestos? Cumplen ¿con qué? La oposición de significado y además presentan el mismo campo semántico. ¿Cuál es el tema común en estos términos? Corrientes filosóficas, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, si yo tengo idealismo y materialismo, son totalmente opuestas, corrientes filosóficas. Y así vas a encontrar, por ejemplo, otras corrientes filosóficas. Por ejemplo, puedes hablar del dogmatismo. Dogmatismo también es una corriente filosófica y su antónimo sería el escepticismo. Entonces, eso es oposición y tema común. Cuerdo, enajenado. Cuerdo, persona equilibrada mentalmente, ¿sí? Enajenado, persona desequilibrada mentalmente. Estados mentales, son los estados mentales. Vamos con otro. Almíbar y acíbar. ¿Sí? Almíbar y alcíbar. Almíbar es dulce. Acíbar es amargo. Profesor, oposición, sí, oposición. Campo semántico o tema común. Sabores, no te olvides. Aromático y fétido. Aromático. Cuando yo hablo de aromático, hago referencia a un olor. Y fétido también. Pero aquí, ya sabes, el significado. Mientras que este es oloroso, este es pestilente. Y ahí está la oposición, pues. Seguimos. Locuaz. Cuando hablo de locuaz en sí es nada más y nada menos que muy expresivo, muy expresivo. Modo de expresarse sería el tema. Y conciso es todo lo contrario, poco expresivo. Entonces, el tema común entre estos dos términos es modo de expresarse, locuaz y conciso. Muy bien. Bueno, ahí estaba mi segundo paso. Entonces, realizamos una retroalimentación, ¿sí? ¿Cómo resolvemos antónimos? Primer paso. Primer paso, ¿cuál sería? La categoría gramatical. Sustantivo, sustantivo, adjetivo, adjetivo, verbo, verbo, adverbio, adverbio, ¿sí? Y el segundo paso tiene que ver con ¿qué? Con el campo semántico o el tema común. Así, grábalo, tema común, ¿sí? Y además, los significados opuestos. Muy bien. Vamos ahora, estructura de un antónimo. ¿Cómo se presentan en un examen? ¿Cómo se presentan estos ejercicios en un examen? La estructura de un antónimo es muy similar a lo que sería la estructura del sinónimo. Chabacano, por ejemplo, me pone. Lógico, chabacano va a ser ¿qué? Va a ser mi premisa, ¿sí? Y bueno, ahí están lo que se llaman 4 distractores y una respuesta, ¿no? Entonces, en sí los distractores son 4, uno de ellos no lo es. ¿No? Nosotros siempre nos confundimos y decimos, en esa pregunta hay 5 distractores. En realidad son 4 distractores y uno no lo es, pues esa es la respuesta. Entonces, esto vienen a ser las famosas alternativas múltiples, ¿correcto? Ahora, mira, no hemos, ahí es la estructura del antónimo. Ahora vamos a desarrollar, a ver cómo nos va, ¿ya? Vamos, a ver, todos. Profesor, ahí debo manejar, recuerda, mi categoría gramatical, mi campo semántico y mi significado opuesto, ¿no? Recuerda. Chabacano, ¿qué dice el diccionario? Chabacano es persona vulgar, tosca, persona burda, ¿sí? Por lo tanto, chabacano tendría como sinónimos, no nos olvidemos, un término clásico en exámenes. Chabacano es tosco, chabacano es vulgar, chabacano es sinónimo de la palabra ramplón. Ramplón es su sinónimo. Burdo.
safio, palurdo, son sinónimos de chabacano. Entonces, profe, esa es mi premisa, ¿sí? Ahora vamos a mis distractores y buscar mi respuesta, lógico, ¿no? Mira lo que hay acá. Ramplón, profe, ¿lo mencionó? Sí. Mencioné que ramplón era sinónimo de tosco, sinónimo de burdo, sinónimo de palurdo, sinónimo de safio, sinónimo de grosero, sinónimo de burdo y de vasto. Pero ten cuidado, ¿eh? Ahí te va un agregado. La palabra vasto es una palabrita que tú lo puedes encontrar de dos formas. Vasto con B y vasto con V. Si yo hablo de vasto con B, ese es tosco, burdo, safio, chabacano, ramplón. Y si yo digo vasto con V, ese es amplio, extenso. O sea, ten cuidado porque tú puedes decir, caminamos por un terreno vasto. Claro, es un terreno amplio, entonces con V. Dice, qué vasto eres con las damas, qué tosco eres con las damas. Entonces ahí está esa diferencia. Entonces ya sabes, vasto como sinónimo de chabacano y chabacano como sinónimo de la palabra ramplón, hijo mío. Ahora, ¿esa es la premisa? ¿Listo? Profe, ramplón ya es su sinónimo. No puede ser, claro. Bien pensado, ¿sí? Luego tengo la palabra cutre. La palabra cutre tiene como sinónimos tacaño. ¿Tiene algo que ver con tosco? No, nada. Pero vamos poniéndole más sinónimos para que queden grabados, ¿ya? Cutre, tacaño, sórdido, rácano, son sinónimos. Mezquino, avaro. ¿Ya? Entonces, profesor, ramplón y cutre ya quedan descartadas, ¿no? Taimado. Taimado es astuto. Taimado es ladino. Ladino es sinónimo de, por ahí, espabilado y también despabilado. Hablamos del lince, hablamos del hábil, hablamos del astuto. Ese es el taimado. ¿Algo que ver con el chabacano? No. Listo. Entonces, profesor, refinado, elegante, dandy, emperifollado, ¿no? Majestático. La palabra majestático es un término interesante, majestático, también ha venido en algún examen. La palabra majestático hace referencia a la majestad, relativo o perteneciente a la majestad, dice el diccionario, ¿no? Esa es la palabra majestático, sinónimo de refinado, elegante, suntuoso, pomposo, esa es la palabra refinado. Yenteco es flaco, escuálido, enclenque, alfeñique, ¿sí? Lambrija, es un término interesante en el mundo de los sinónimos. Entonces, ya tienes. Recuerda que chabacano era vulgar, tosco, burdo, safio, grosero. Y el antónimo de chabacano, ¿cuál debe ser? El antónimo debe ser refinado. Refinado. Porque refinado es elegante, es pomposo, suntuoso, emperifollado y todo eso, ¿sí? Entonces, esa es la manera cómo se puede desarrollar un ejercicio de antónimo. Seguimos. Ahora vamos a nuestra práctica, ¿ya? Te he explicado un poco de teoría de manera más sencilla, más breve, y vamos a lo que es nuestra teoría. Los antónimos lexicales. Miren, he decidido colocar un grupito de términos ahí. Esa palabra sí la de haber escuchado en algún momento, mermar. Dice, alguien tiene fiebre, propio de esta época, alguien tiene fiebre. Y bueno, de tener una fiebre elevada, ahora comienza a bajar la fiebre, ¿no? Y alguien dice, la fiebre ya comenzó a mermar, ¿no? Entonces, al hablar de mermar, hablo de disminuir, bajar.
Un término interesante para esta palabra mermar es la palabra paliar, ¿no? Paliar. Paliar es disminuir, paliar es calmar. Y otro sinónimo de la palabra mermar es la palabra amenguar. Amenguar, disminuir. Esa es la palabra mermar. Entonces, profesor, ¿y cuál sería el antónimo? Mira lo que dice acá. Disminuir, lógicamente, no podría ser. Disminuir no podría ser. Aumentar es la candidata y se va a quedar ahí. Reducir, castigar y endulzar. ¿Cuál sería mi respuesta en mi ejercicio de mermar? Aumentar. Aumentar. Profesor, excelente, aumentar, claro. Cuando hablas, por ejemplo, de aumentar, puede ser crecer, prosperar también es su sinónimo de aumentar. Entonces, no nos olvidemos que la palabra mermar tiene como sinónimo la palabra paliar, paliar, ¿ya? Paliar, disminuir. Entonces, el antónimo sería aumentar. Muy bien, listo. Profesor, yo quisiera en algún momento utilizar un sinónimo, profe, de la palabra castigar. ¿Me puede dar un sinónimo de castigar? Claro, punir. Punir, sinónimo de castigar, punir. ¿Ya? Así quieres un sinónimo, digamos, relativo también de castigar es azotar, vapulear, ¿no? ¿Sí? Zurrar son sinónimo de castigar, ¿ya? Ahora, vamos a la palabra que sigue, hecatombe, hecatombe. La palabra hecatombe, que tiene como sinónimos, no te olvides, sinónimo de hecatombe es matanza, matanza. Pero aparte de ser matanza, esta palabra también puede ser ruina, como sinónimo de ruina. Ruina, matanza, por ahí podría, frustración también es sinónimo de hecatombe. Catástrofe es otro sinónimo de hecatombe. Y bueno, dentro de mis alternativas está la palabra prolijo, que es sinónimo de alargado, sinónimo de dilatado. Entonces, el antónimo de hecatombe vendría a ser prosperidad. ¿Sí? Prosperidad. Ahí está. Entonces, pregunta que está ahí, la pregunta 6 en este caso, que está ahí, hecatombe, vendría a ser prosperidad. Mira, la 7 es una palabra muy clásica. Esa palabrita tiene muchos sinónimos, ¿no? Yo te voy a mencionar varios de ellos, ¿no? Podrías tener, por ejemplo, la palabra excelso, la palabra ilustre, la palabra egregio, granado, sublime. Entonces, alguien por ahí dice, sublime, oye, pero sublime no está relacionado a lo dulce y todo eso. Bueno, cuando yo hablo de sublime, lo sublime es que se diferencia de lo demás. Se diferencia porque es mejor. Entonces, a eso va la palabra excelso, la palabra eximio, la palabra ínclito, conspicuo, palabra de exámenes, ¿ya? Conspicuo. Entonces, profesor, excelente es su sinónimo, conspicuo es su sinónimo, ortodoxo, correcta doctrina, no tiene nada que ver, rubicundo, rubio, peor, no tiene nada que ver. Y el antónimo de la palabra eximio vendría a ser la palabra pésimo. Entonces, eximio viene a ser pésimo. Vamos a la 8. La palabra sápido. Oye, si tiene, mira, lo bueno del razonamiento verbal y en temas como sinónimos, como antónimos, es que tú, por ejemplo, lo que puedes hacer es relacionar términos. No te olvides de ello. Mira, ¿cómo yo relaciono términos? Yo relaciono términos de la siguiente manera. Por ejemplo, viene la palabra sápido, ya se presentó la palabra sápido en un examen. Entonces, sápido. Y por ahí se te viene a la mente la palabra sapiente.
Pues dices, ¿sápido y sapiente son lo mismo? No, no son lo mismo. Sapiente viene de sabiduría. Sapiente es sabio. Entonces, profe, ¿y sápido? Sabroso. Es sabroso. Sapio es sabroso. Profesor, suculento. Suculento. Esa es la palabra sápido. Ahora, la palabra que tendría el opuesto significado, ¿cuál sería? Apático. Apático es lento, parsimonioso, ¿no? Cachazudo, pachorrudo. Esa es la palabra apático. ¿Ya? Apático. Tupido, que está lleno, es estúpido, lleno. Agradable, difícil, y la palabra insípido. Profesor, la palabra insípido es sin sabor, diga sin sabor, es la palabra insípido, sin sabor. Un sinónimo interesante para la palabra insípido es la palabrita insulso. Insulso vendría a ser el sinónimo de la palabra insípido. Sin sabor, soso. Ajá, soso. Entonces, tenemos el antónimo de sápido, vendría a ser insípido. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos, seguimos. La palabra amistoso, ¿sí? Amistoso. Cuando una persona, ¿sí? Término, mira, la palabra amistoso es una pregunta de examen. Porque en un examen de admisión o en cualquier tipo de examen que tú acudas, debes saber algo. Los términos que colocan en los exámenes son términos donde el que participe en el examen debe razonar. Y al razonar debe aplicar su alrededor. Eso debe saberlo. Por ejemplo, dicen amistoso. Fijo, el que esté en el examen dice amistoso. Oye, amistoso. A mí alguna vez una flaca me dijo, oye, qué amistoso que eres. ¿Y por qué te lo dijo? El profesor estaba que la afanaba. No, te lo dijo porque eres sociable, eres abierto, ¿me entiendes? Entonces, ¿tú qué dices? Amistoso es sociable, amistoso es gregario. Y el ser humano es un ser gregario por naturaleza. Entonces, profesor, todo lo contrario de amistoso será el antisocial. Sí, un antónimo es el antisocial. ¿Qué otro término funcionaría en tu pregunta? Estamos acá en la 9. ¿Cuál sería el término que funciona como antónimo? Profesor, arrogante. No, arrogante es vanidoso. Es arrogante, vanidoso. Y atorrante, oye, la palabra atorrante, así como errante, atorrante, errante, vagabundo, y atorrante también es vagabundo, ¿sí? Vagabundo, vago. Ahora, la palabra arisco, arisco, indomable, antisocial, ese es el arisco, mire. Profesor, todo lo contrario de amistoso. Claro que sí, todo lo contrario de amistoso. Pregunta que sigue. Bueno, antes de seguir, tímido, cobarde, apocado, esa es la palabra tímido, ¿no? Hay una palabrita que quiero que la grabes, es la palabra temerario, ¿ya? La palabra temerario es imprudente, es arriesgado, el que se enfrenta a algún peligro, pero no mide las consecuencias. Ese es el famoso temerario, no te olvides la palabra temerario. Entonces, por ahí alguien dirá, pero la palabra temerario no tiene que ver con lo que es temer, que tiene miedo. No, temerario es arriesgado. ¿Ya? Listo. Entonces, señores, vamos a mi respuesta. La respuesta es arisco. La respuesta es arisco. Muy bien.
Vamos a la pregunta 10. Bagatela, clásico, un clásico bagatela. La palabra bagatela, sinónimo de chilindrina. Ajá. La palabra chilindrina es un sinónimo de la palabra bagatela. Ahora, otro sinónimo de la palabra bagatela, trivialidad. Recuerda que esté en sustantivo, no te olvides de eso. ¿Ya? La palabra bagatela, sinónimo de trivialidad, y si quiere le agregas futilidad, bagatela, ¿ya? Futilidad. Y hablar de bagatela es hablar también de chuchería. ¿Y qué es chuchería? Chuchería es nadería, ¿sí? ¿Qué nos dice, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia, ¿sí?, con respecto a bagatela? El diccionario nos dice cosa de poca importancia o valor. Ah, profe, entonces acá debo encontrar el opuesto de la cosa sin importancia o de poco valor. Entonces yo tengo que decir que mi antónimo se relacionará con un término que tenga como significado cosa de mucho valor o importancia. Profesor, disculpe, ¿qué es friolera? Friolera es bagatela. O sea, friolera es cosa sin importancia. Cosa sin importancia. Profesor, disculpe. Entonces, ¿qué es futeza? Trivialidad también. Bagatela, cosa de poco valor. Pereza. Hoy, un sinónimo bonito para la palabra pereza, hay que ponerle la palabra galvana. La palabra galvana es sinónimo de la palabra pereza. ¿Ya? Sinónimo de la palabra pereza. Ahora sí, ya tenemos. ¿Cuál será el antónimo? ¿Cuál será el término opuesto en significado? Opuesto según campo semántico. Opuesto según ¿qué? Según categoría gramatical. Profe, el antónimo debe ser alhaja. Alhaja. Y es que alhaja es cosa de mucho valor, de mucha importancia. Por eso la respuesta sería la alternativa B. No te olvides, ¿ah? Pereza galvana, ¿ya? Galvana. Mi profe dijo galvana. Listo. Vamos a la palabra esotérico. La palabra esotérico. Esa palabra, mira acá, mira lo interesante que resulta, el razonamiento y el mundo de las palabras y el mundo de los sinónimos, el mundo de los antónimos. Observa, por ejemplo, la alternativa B del ejercicio 11. Profesor, se equivocó porque acá ha puesto la misma palabra, pero acá usted lo ha puesto con X. Lo ha puesto con X. Ahora, profe, pero ¿de verdad se equivocó? No. Lo que pasa es que existen, por ejemplo, mira, como puedes observar, la palabra esotérico y la palabra exotérico son palabras que no tienen una igual escritura, tienen una parecida escritura. Solamente como referencia, debes saber que esas dos palabras, en el mundo de la clasificación de palabras, vas a encontrarla dentro de las palabras parónimas. O sea, son palabras parónimas y a la vez son palabras antónimas. O sea, profesor, esa es la respuesta. Esa va a ser la respuesta. Pero no vamos a pasar a otro ejercicio sin antes decirte, por ejemplo, que la palabra esotérico es sinónimo de la palabra misterioso. ¿Ya? La palabra esotérico, sinónimo de la palabra misterioso, escondido, sibilino, esa es la palabra esotérico. ¿Ya? Entonces, como tú ya has podido razonar, sabes que la palabra esotérico tendría como antónimo exotérico.
Recuerda, si esotérico es oculto, reservado, dicho de algo que es impenetrable o de difícil acceso para la mente, ese es esotérico también, ¿ya? Entonces, todo lo contrario va a ser exotérico, que es público, que es notorio. Entonces, mi respuesta acá es la B, exotérico. Recuerda que la palabra cerúleo es sinónimo de azul, cerúleo, azul, ¿ya? Y la respuesta sería la B. Pregunta número 11, la B como respuesta. Apilar, es un término interesante. En la explicación de sinónimos, en el tema que yo expliqué sinónimos, teníamos apilar y te dije, tenías opilar. Esas dos palabritas son parónimas. Apilar es amontonar y opilar es obstruir. Apilar, amontonar y opilar, obstruir. La palabra que está aquí indicaría poner una cosa encima de otra, ¿sí? Apilar. Amontonar. ¿Y cuál sería su antónimo? Su antónimo sería la palabra esparcir. En este caso, la alternativa C. No te olvides de lo que te estoy explicando. Muy bien, vamos a mi pregunta 13. Mi pregunta 13 dice Baquiano. Baquiano. Cuando yo hablo de Baquiano, mira, Baquiano, según el diccionario de la Real Academia, se acepta Baquiano y se acepta Baqueano. Baquiano y Baqueano. Profesor, ¿los dos términos son iguales? Sí. Los dos términos tienen el mismo significado. Hablamos de un guía cuando hablamos de Baquiano. Hablamos de un experto cuando hablamos de Baquiano. Entonces ya, guía, experto, con mucha pericia. La palabra pericia es experiencia, habilidad, esa es la palabra pericia. Entonces, profe, ¿y el antónimo en ese ejercicio? La palabra aprendiz. Aprendiz que vendría a ser sinónimo de novato, sinónimo de bisoño, sinónimo de la palabra novel, ¿no? Con V, cuidado. Novel con V. Y la palabra bochorno, bueno, bochorno que es calentura, calor, ese es bochorno, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál sería mi respuesta en la 13? La palabra aprendiz. Aprendiz. Pregunta que sigue es la 14. Vamos a hablar de la 14, Babieca. Babieca en el mundo de la literatura, quizá a algunos, bueno, que les guste la literatura, Babieca vendría a ser el nombre del caballo de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿ya? De Mio Sig, por ejemplo. Entonces, pero su sinónimo en ese caso, figurativo de esta palabra o su significado es persona floja y boba, ¿ya? Persona floja y boba. Entonces, babieca va a ser sinónimo de tonto, sinónimo de estúpido, sinónimo de sandio, sinónimo de estulto, de estólido, de sopenco, de gaznápiro, de ceporro, de porro, de gilipollas, de gilí y de gil. Zamacuco, si quieres, le agregas. Ese es babieca. Todo lo que he mencionado son sinónimos de babieca. Ahora, profesor, ¿cuál sería el antónimo de babieca? Sería listo. La respuesta sería listo, hábil. Esa es la palabra. Listo, hábil. Mira, en la alternativa D, si tú te puedes dar cuenta, es una palabrita que mencioné en mi explicación cuando hablaba de la estructura del antónimo, ¿no? Cuando decía vasto y vasto, ¿no? Entonces, cuando hablo de vasto, hablo de tosco. Aquí está. Este es tosco, burdo, safio, grosero, chabacano, ramplón. Y no te olvides del vasto con V, ¿ya? Del vasto con V es amplio, extenso, lato. Interesante esa palabra que mencionaba al final, que es la palabra lato, ¿ya? Ahora, la palabra que sigue. Entonces, la respuesta en la 14 quedamos. Listo, ¿sí? Listo, hábil, espabilado, despabilado, serían los antónimos de babieca. Muy bien.
Vamos a la pregunta que sigue, ¿ya? La palabra discreción. Discreción. Discreción es prudencia, moderación, cautela es la palabra discreción, cautela. Entonces, profesor, su antónimo sería facilito, ¿no? Imprudencia. Imprudencia dentro del término opuesto. No te olvides que este es un sustantivo y esto también es un sustantivo. Mientras que acá es prudencia y acá imprudencia, ¿correcto? Pero bueno, si quieres otro sinónimo de imprudencia, insensatez. Por eso es bueno que se apliquen los sinónimos cuando hay un diálogo entre amigos, ¿no? Capaz dirás, ahorita no puedo, no estamos encerrados. Igual, en las llamadas telefónicas existe un contacto verbal también, ¿no? Hay una comunicación lingüística dentro de las llamadas telefónicas, dentro del mismo contacto vía otras redes, ¿no? Lo bueno es aplicar otros términos y créanme que eso les ayuda mucho, ¿no? A entenderse mejor. Entonces ya tú no dices, tu imprudencia nos llevó a este problema. Tú dices, mira, ya, tu insensatez ya va mejorando, tu insensatez. O tu falta de cordura, tu falta de cordura. Entonces, ¿por qué? Porque hablamos de palabras que deben utilizarse en un contexto, ¿ya? Entonces, ahí la respuesta vendría a ser imprudencia, mientras que la alternativa B, cuidado con la alternativa B, interesante el término también, la palabra cacumen, ¿ya? Cacumen. Cacumen es inteligencia, cacumen es caletre, chirumen, ese es cacumen, caletre, chirumen. Por lo tanto, la respuesta debe ser la C, imprudencia. Profesor, y gélido, gélido, helado. ¿Ya? La palabra gélido, sinónimo de helado. Muy bien. Vamos a la preguntita que sigue. La preguntita que sigue es la número 16, que es la palabra canícula. Profesor, ¿qué será canícula? Mira, cuando hablas de canícula, canícula viene a ser, en este caso, viene a ser periodo del año en que es más fuerte el calor. Ah, profe. Si es periodo del año en el cual es más fuerte el calor, entonces el sinónimo de canícula sería verano. Entonces tú despacio, oye, en un examen ten cuidado. Ten cuidado, mírame, acá es antónimo, ¿sí? Entonces el alumno a veces se emociona en un examen, ¿no? Los que van a dar examen especialmente, ¿no? Se emocionan porque ya, bueno, le vino canícula, mire, escucha, canícula, lo dijo el profe en su explicación, sí. Entonces, claro, canícula de verano. Oye, por estar nervioso y por estar, digamos, ansioso, ¿sí? De marcar tu respuesta y de conseguir lo que quieres, aprobar ese examen. Oye, ¿te olvidas que estabas trabajando antónimos o te olvidas que lo que te preguntan es antonimia? Y te vas y pones verano, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, en cualquier ejercicio de matemático, te dan una serie facilísima y dice el número que sigue, dice, bueno, es una serie, ¿no? Y tú desarrollas la serie y el número que sigue, por ejemplo, vamos a suponer que sea 25. Entonces tú ves en la alternativa, 25, marcó. Y tú todavía te engalanas, ¿no? Dices, qué bueno que soy, ¿no? Cuánto razono. Y va a marcar 25. Pero en las preguntas no te decían el número que sigue. Te decían la suma de las cifras del número que sigue y la respuesta era 7. ¿Viste? Eso es lo que pasa en ejercicios, por ejemplo, donde demanda un poquito de razonamiento, tranquilo, paciencia, no nos aloquemos. Entonces, canícula, su antónimo debe ser invierno, ¿correcto? Su sinónimo es verano, invierno. Bueno, estas palabritas, mira, se chocan nuevamente con nosotros, ya las manejamos, ya las manejas tú. Exotérico es público, notorio, y esotérico es misterioso. Ahora va la palabra dandy. La palabra dandy
es sinónimo de elegante. No, yo siempre, por ejemplo, he dicho que cuando existen algunos términos, siempre, siempre a ustedes que están prontos a dar un examen, siempre para aprenderlo hay que relacionar, ¿no? O sea, dandy en sí es el hombre que se distingue por su extremada elegancia y buenos modales. Ese es el dandy. Hombre que se distingue por su extremada elegancia y modales. O sea, es elegante, ¿no? Entonces, profe, ¿y cómo lo podría aprender yo? Bueno, te cuento, ¿no? En la literatura peruana hay un personaje llamado Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar es llamado el dandy de las letras peruanas. Ahora, la elegancia de Valdelomar, la elegancia de Valdelomar era impresionante. También era arrogante, ¿no? No más que chocano, pero era arrogante, ¿no? Entonces era por la forma de vestirse, ¿no? Entonces, profesor, y dandy vendría a ser elegante, sí. Entonces, su antónimo, ¿cuál sería? ¿Meollo será? No. La palabra meollo es esencia, es el motivo, es la razón, ese es meollo. Quiero que me digas cuál es el meollo del asunto, cuál es la razón del asunto, cuál es el porqué del asunto, cuál es el busilis del asunto. Ese es el meollo, ¿ya? Esa es la razón, el porqué del asunto. Profesor, disculpe, y cuando hablo yo de meollo no tendría, no tiene nada que ver. Ahora, mira lo que hay, por ejemplo, en la alternativa B. En la alternativa B hay una palabra que dice extrafalario. Y la palabra extrafalario, ojo, la palabra extrafalario es una palabra que lo relacionamos en el mundo peruano, lo relacionamos, por ejemplo, con guachafo, ¿sí? Extrafalario, guachafo, ridículo, ese es extrafalario. Entonces, profe, el antónimo de dandy debe ser extrafalario. Muy bien. Vamos a la palabra esmirriado. ¿Qué sinónimos tiene la palabra esmirriado? Esmirriado es flaco, esmirriado es enjuto, esmirriado es tísico, ¿sí? Tísico, enclenque, enjuto, enclenque. Profesor, ¿y cuál sería el antónimo de esmirriado? La palabra saborro. ¿Por qué, profe? Porque saborro es mofletudo, saborro es gordo. Entonces, el antónimo de esmirriado sería saborro. En mi pregunta, la respuesta sería la C. ¿Ya? No te olvides. Torpe, tarado, bobo, badulaque, agrega otro de tonto, badulaque. Ya te dije varios en la pregunta 14. Saborro es el antónimo de esmirriado, ¿sí? Atónito, pasmado, ¿sí? Pasmado. Y vamos con la 19. A ver, la palabra colofón. Colofón. Cuando se llega al colofón de algo, se llega al final. O sea, sinónimo de colofón es final. Y otro sinónimo muy requerido en exámenes de la palabra colofón es la palabra epílogo. ¿Ya? Epílogo. Entonces, si hablamos de epílogo, hablamos de colofón, hablamos de final, entonces vamos a ubicar el antónimo de la palabra colofón. ¿Y cuál es el antónimo de colofón? El antónimo de colofón vendría a ser preámbulo, prefacio, prolegómeno. Entonces, profe, ¿y dónde está el término? Proemio. Proemio, que es sinónimo de prefacio, sinónimo de la palabra proemio, sí, es sinónimo de prolegómeno, ¿ya? Entonces, la respuesta en la 19 sería proemio. Listo. Pregunta 20. Pregunta 20, la palabra cuchitril. Bueno, el diccionario de la Real Academia considera que se pueda decir cuchitril y se pueda decir cochitril. Cuchitril y cochitril. Vendríamos a hablar de cuchitril y vendríamos a hablar de choza, de posilga, también de cuartucho. Cuartucho, una barraca, una marranera.
Ese es cuchitril o cochitril, como tú gustes, ¿ya? Entonces, profesor, y el antónimo será palacio. Claro, palacio, castillo. Y si quiere le agregamos alcázar. Palacio, castillo, alcázar son los antónimos de la palabra cuchitril. Entonces, bueno, ahí está borracho. Borracho fácil, ¿no? Beodo. También puede ser sinónimo de la palabra peneque. Peneque es un sinónimo de borracho. Dixómano, chispo, son sinónimos de borracho, ¿ya? Entonces, coloso es inmenso. Vasto, pues, pero con V, ¿ya? Vasto con V. Y la palabra núbil, que sería persona en edad de matrimonio, especialmente la mujer, ¿ya? Núbil, persona en edad de matrimonio, especialmente la mujer. Ahora, vamos con mi último ejercicio de antónimos. La palabra desarrapado, aquel que presenta las ropas sucias y rotas, desarrapado. Por eso que un sinónimo de la palabra desarrapado, podríamos hablar de la palabra zarrapastroso. Y un sinónimo de zarrapastroso podría ser andrajoso. Y andrajoso podría ser, por ejemplo, haraposo. ¿Ya? Y su antónimo de zarrapado, a ver, tengo ordenado, barroco, saludable, fachoso, acicalado. Mira, fachoso es que estén fachas, y acicalado que es arreglado, adornado, orlado, emperifollado. Entonces, mi respuesta en el ejercicio 21 debe ser la alternativa A, que sería acicalado. Muy bien. Bueno, hasta ahí he explicado lo que es antónimos léxicos, ¿sí? Antónimos léxicos. Y recuerda, ¿no? Recuerda siempre los pasos, por favor. Los pasos son importantes, ¿ya? Los pasos son importantes para que en un examen nos vaya muy bien. Listo. Bueno, en la siguiente diapositiva queda para ustedes ahí un ejercicio, espero que lo realicen, con respecto a los sinónimos, ¿ya? Con respecto a los sinónimos, ¿no? Te ayudo con algunos, por ejemplo, la palabra tornadizo, palabra de examen, tornadizo es cambiante, ¿no? Palabra tornadizo es sinónimo de voluble, sinónimo de veleta, esa es la palabra, por ejemplo, tornadizo. Otro sinónimo, por ejemplo, puede ser la palabra, por acá, céfiro. Céfiro es brisa, viento suave, esa es la palabra céfiro, viento suave, brisa, ¿no? Arcano secreto, escondido, civilino, o consabido, conocido, esa es la palabra conocido, ¿no? Entonces por acá tienes otra palabrita, por ejemplo, acaudalado, la número 12. Acaudalado es millonario, acaudalado es potentado, pudiente, boyante. La número 8 dice abolengo, dice linaje, dice alcurnia, como sinónimo es abolengo, ¿ya? Abolengo. Por acá hay, por ejemplo, la palabra vaqueano, que la vimos en el ejercicio, experto, guía. Por acá, humillo en la 19, podría ser jactancia, petulancia, soberbia, esa es la palabra humillo. Intonso, ignorante, ¿no? Un sinónimo como ignorante puede ser ignaro, su sinónimo. Intonso, mostrenco, son sinónimos de la palabra ignorante. Ahora, profesor, y la 31 dice infesto. La palabra infesto es sinónimo de infectado, de contagiado, ¿sí? Bien, hasta ahí, bueno, ha llegado mi explicación con respecto a antónimos y bueno, hice un repasito de algunos sinónimos, ¿sí? ¿Listo? Espero que me hayan entendido muy bien. Nos vemos.